Bueno, a ver, a ver, aquí en esta parte, sí se va, sí se ve la presentación de las diapositivas de sus pantallas. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este módulo que se llama optimización 2. Sí, optimización 2. Bueno, por ahí eh, vamos a ir haciendo, ahorita por el momento vamos a ir viendo unos conceptos. Más adelante vamos a ir haciendo unos ejercicios ya más prácticos para que vayamos entendiendo esta parte que conlleva la optimización. Eh, ¿Alguien tiene algún concepto de lo que es optimizar? Del verbo optimizar. ¿Qué Pues entienden por como optimizar? ajustar algo, ¿no? O sea, Perdón si se acercaron un poquito más al micrófono porque no los alcanzo a escuchar bien. ¿Te escucho, Daniel? ¿Qué estaba por ahí? ¿Quería comentar algo? pero casi no funciona. Pero, Ok, bueno, entonces, optimizar, ¿sí? La palabra optimizar, cuando utilizamos el verbo optimizar, ¿a qué nos referimos prácticamente en términos sencillos? ¿Sí? Cuando decimos, no, pues hay que optimizar toda esta área, ¿sí? O hay que optimizar toda esta parte que está aquí, o hay que optimizar este departamento. ¿Qué entendemos por optimizar? ya, Bueno, aquí, cuando nosotros hablamos de optimizar, estamos haciendo mención de un mejor aprovechamiento de los recursos que tengamos. Cuando nosotros optimizamos, estamos haciendo más con menos, ¿sí? Es hacer más Ok, con menos, ¿sí? ¿será para hacer o resolver alguna de las cosas, unas maneras más eficientes? ¿Ok? ¿Sí? Vean que ahí entra el término eficiencia, ¿sí? Eficiencia, ¿sí? Es hacer más, ¿sí? Pero con menos, es decir, lograr mayores resultados utilizando menores recursos, ¿sí? Minimizando los recursos, ¿sí? Hasta su punto mínimo permisible, ¿sí? Eso es optimizar. Ahí viene otro concepto que era eficiente, ¿sí? Es otro término importante, que también la eficiencia está enfocado en hacer también más, tener mejores resultados, es decir, hacer más cosas, pero utilizando la mínima cantidad de recursos, ¿sí? La mínima cantidad de recursos, que no es lo mismo que eficacia. Eficacia es otro término que muchas veces como que la tomamos como que como sinónimos, la eficacia y la eficiencia, pero la eficacia y la eficiencia son dos términos muy diferentes, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre eficacia, una persona eficaz y una persona eficiente? Una persona eficaz y una persona eficiente. La eficacia es la capacidad de lograr algo y la ¿Ah? eficiencia es la capacidad de disponer de alguien. Ok. La eficacia, logras la meta sin tomar en cuenta los resultados, o perdón, los recursos que utilizaste. O sea, a como dé lugar llegas al objetivo o a la meta, ¿sí? Sin tomar en cuenta los recursos humanos, recursos tiempo, recursos económicos,
recursos materiales sin tomar en cuenta eso. Simplemente te enfocaste en alcanzar la meta, ¿sí? Pero la eficiencia no. La eficiencia, igual llegas a la meta, pero con la mínima cantidad de recursos, ya sea tiempo, ya sea mano de obra, ya sea tiempo, ya sea recursos económicos, ¿sí? Con la mínima cantidad, ya sea materiales, ¿sí? Con la mínima cantidad. Entonces, a las empresas, ¿sí? Más que nada en los procesos productivos, ¿sí? Buscan ser cada vez más eficientes, ¿sí? Es decir, tener sus equipos, sus procesos más optimizados, ¿sí? ¿Para qué? Para que el desperdicio de los recursos, ¿sí? Sea mínimo o incluso cero, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto, ¿sí? Esa es la parte de optimizar los recursos. ¿Sí, sí queda claro? ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. Entonces, no se olvide esa parte que es muy importante. Siempre que diga, no, pues hay que optimizar esta área o hay que optimizar el proceso, hacemos referencia a que se tiene que producir más, pero con menos, más con menos, para que sea más eficiente. Bueno, vamos a la otra parte. Eh, Recientemente se creó un enfoque diferente en las organizaciones, ¿sí? Ustedes deben de entender que una organización es una unidad en sí, pero esa unidad, ¿sí? Está compuesto de varios elementos, ¿sí? Internos que están relacionados uno con otro. Sí, un ejemplo, podríamos decir, eh, por ejemplo, una bicicleta, ¿no? Una bicicleta es una unidad en sí y que está diseñada para hacer una función específica y que es poder transportarse de su función, ¿sale? Pero una bicicleta, si nosotros la analizamos, la observamos, la analizamos, reflexionamos encontramos que está compuesto de varios elementos. Y por ejemplo, las llantas son unos elementos, ¿sí? Los pedales son otros elementos, es un elemento. La estrella, el cuadro, el asiento, el manubrio, ¿sí? Los frenos, las velocidades, ¿sí? Entonces, vemos que esta bicicleta está compuesto de es una unidad en sí, pero está compuesto de varios elementos. Y cada uno de esos elementos tiene una función específica y son importantes en sí, ¿sí? Que no pueden trabajar de manera independiente ni aislada, sino que están conectados y realizan una función, ¿sí? Para llevar a cabo una función, y todos se unen para llevar a cabo una función mayor, que es la de servir como medio de transporte, ¿sí? Pero, por ejemplo, las llantas tienen una función, ¿cuál? Pues hacer rodar la bicicleta, hacer que la bicicleta se pueda mover, ¿sí? La cadena tiene otra función, ¿cuál es? Pues transmitir la fuerza de las piernas, de los pies, hacia las ruedas, ¿sí? El cuadro en sí tiene otra función, ¿sí? Que es mantener los elementos unidos y darle rigidez, ¿sí? A la bicicleta. El asiento tiene otra función que permite sentarnos, ¿sí? Y que el usuario vaya pues cómodamente, relativamente. El manubrio tiene otra función que permite cambiar de dirección la bicicleta. Los frenos pues tienen la función de detener la bicicleta. Entonces, es un conjunto de elementos, partes dinámicamente relacionados. ¿Por qué? Porque están en movimiento, ¿sí? Están en interacción
y que desarrolla una actividad para lograr un objetivo o propósito común. ¿Sí? Entonces, si ponemos la analogía de la bicicleta en sí es una unidad en sí, pero está compuesta de varios elementos. Y esos elementos se están moviendo continuamente y están interactuando y de forma individual tienen una función, pero ya de manera integral permiten lograr un objetivo, que es el movimiento. Eso pasa con las organizaciones. Las organizaciones es una unidad entre sí, pero hay departamentos. ¿Sí? Esos departamentos tienen una función específica, pero no funcionan de manera aislada, sino que se relacionan con nosotros, con otros departamentos. ¿Sí? Y si hablamos de un proceso productivo, bueno, pues ni se diga, ¿sí? De un proceso productivo, ¿sí? Ya sea que una industria se dedique, no sé, a fabricar aceite, azúcar, de grado alimenticio, por ejemplo, que se dedique a crear atún, no sé, cualquier comestible o de grado, ¿cómo se llama? En la construcción, ¿sí? Aceros, ¿sí? Que fabrique acero, o que fabrique tornillos, o que fabrique remaches, ¿sí? O que fabrique cemento, o que fabrique cal. Es todo que un proceso, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Okay. Entonces, esos procesos, toda esa parte integral, toda esa parte en sí, de manera integral, pues cada departamento y todas las partes que conforman el proceso, pues permiten que un objetivo común, que es producir. ¿Ok? Entonces, vemos a las organizaciones como una unidad, pero también como un conjunto de elementos que se relacionan. Ahora, dice utilidad y alcance del enfoque sistémico. Vamos a ver a qué se refiere con eso del enfoque sistémico. Dice aquí, bueno, el enfoque de sistemas puede ser aplicado en el estudio de las organizaciones, de las instituciones y diversos entes, planteando una visión inter y multidisciplinaria. ¿Entienden el concepto de inter y multidisciplinario? El concepto de multidisciplinario se refiere a que en el acto del estudio de un elemento, de un objeto, ¿sí? Voy a recurrir a utilizar varias disciplinas que me permitan comprender, ¿sí? Ese objeto de estudio, ¿sí? A eso se refiere y la manera en que van a interactuar una de otra, ¿sí? A veces, por ejemplo, para entender un objeto, no puedo disponer solamente de una disciplina, necesito de varias disciplinas y que cada una me va a brindar, ¿sí? Herramientas que me van a permitir comprender el objeto de estudio. A eso se refiere con interdisciplinario y multidisciplinario, ¿sí? Y que se van a relacionar. Dice que ayudará a analizar y desarrollar a la empresa de manera integral, permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y sus consecuencias. Sus consecuencias. Muchas veces, cuando hay un problema, eh, no lo podemos ver desde un solo enfoque, lo tenemos, o desde un solo ángulo. Tenemos que tener esa visión, ¿sí? De poder ver desde diferentes ángulos. ¿Sí me explico? Sí. Cuando nosotros tenemos un problema, comúnmente, eh, por ejemplo, vamos a algo cotidiano, algo sencillo. Por ejemplo, tenemos un problema personal, ¿sí? A lo mejor familiar, a lo mejor laboral, ¿sí? Y no sabemos cómo resolverlo.
¿sí? Vamos pensando, analizando, ¿sí? Y por más que le damos vuelta a la cabeza a ese problema, ¿sí? O a esa situación, nada más no encontramos la manera de darle solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿O qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues pedimos, vamos y recurrimos a una persona que tenga, a pedir su opinión, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? Esa persona, pues nos ayuda, nos dice, ah, ¿sabes qué? Eso, hazlo así, o lo puede hacer de esta forma, lo puede hacer de esta manera. ¿Y ahí qué pasa? Y nosotros reaccionamos y decimos, sí es cierto, la verdad, ¿cómo no lo había yo visto? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque la otra persona lo está viendo desde un ángulo diferente, ¿sí? Desde una perspectiva diferente, ¿sí? El problema, ¿sí? El problema, nosotros lo veíamos desde un ángulo, pero la otra persona lo vio desde otro ángulo. Y eso cambia mucho la perspectiva o la visión o el enfoque que yo tenga del problema. Por ejemplo, vamos a suponer que una figura, por ejemplo, no sé, a lo mejor, por ejemplo, aquí vemos en la imagen que hay, que se ve los engranes, sí los alcanzan a ver, ¿no? Sí. Esos engranes, nosotros lo tuviéramos, bueno, no tengo ahorita a la mano un engrane en 3D, pero si nosotros le diéramos vuelta a ese engrane, o sea, yo lo estoy viendo ahorita de frente y veo la silueta así del engrane. Veo que es redondo, veo que tiene unos dientes, tiene un orificio y medio. Pero si yo lo viera de perfil, si yo lo viera de perfil, ¿creen que la imagen que tendría sería igual? De perfil. No, profe. No, ¿verdad? Porque lo estaría viendo desde otra perspectiva o desde otro ángulo diferente, ¿sí? Entonces eso pasa con muchas veces a problemas de organizaciones y que no lo podemos resolver porque nada más lo estamos viendo desde un ángulo, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay un problema técnico, ¿sí? Y a veces, pues, este, a veces, ¿quiénes son los que saben más? Pues las personas que están más con la máquina, que son los operadores, ¿sí? Y muchas veces hay personas como los supervisores, sí, que saben el proceso, conocen la máquina, conocen el funcionamiento, pero tienen una visión más general, ¿sí? Y muchas veces cuando se presenta un problema, pues no es capaz de encontrar de manera específica cuál es o dónde está la falla, ¿sí? A diferencia de un operador, sí, que está todo el día con la máquina, todo el día está operando y conoce un poquito más a detalle. Entonces, cuando hay un problema, se le debe preguntar no solamente a los supervisores, sino a otras áreas, ¿sí? Inclusive a los operadores, a otros departamentos, ¿sí? Para darle solución de manera integral, ¿sí? Y es lo que pasa que muchas veces queremos trabajar de manera aislada y eso no es así. Tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, ¿sí? Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque cada departamento va a dar su punto de vista, ¿sí? Cuando nos encontramos con soluciones, tenemos que hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Y en la multitud de las ideas, allí encontramos la mejor, ¿sí? Y podemos hallar más rápido dónde está el problema y la mejor manera de resolverlo. ¿Sale? Bueno, seguimos. Dice, bueno, a ver, ¿alguien me puede ayudar a leer? Los que están presentes. Yo, profe. ¿Sí? Diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque sistemático. Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas, la realidad que concibe el observador
que aplica esta disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto, observando de manera que su realidad es producto de un proceso de construcción entre él y el objeto, observando un espectáculo y tiempo determinado. La consecuencia de esta perspectiva sistemática es que hace posible ver a la organización ya no como que tiene un fin determinado por alguien, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma como los involucrados en su destino lo vean, surgiendo en la verdad, surgiendo así la variedad interpretativa. Ok, bueno, esto que está aquí, esto es un poco, está, está un poco profundo esto, bueno, si no, sería desde aquí. Dice, sí, dice, pues vean bien, observen bien lo que dice, hay una relación muy estrecha entre él y el objeto observado, de manera que su realidad es producto de un proceso de construcción en él. Este va a sonar un poco filosófico, pero así es, ¿sí? Es decir, la percepción de la percepción de la realidad depende de cómo yo vea las cosas. O es producto de, del nivel de conocimiento que yo tenga, ¿sí? Del nivel de conocimiento que yo tenga, o sea, del observador, ¿sí? O sea, la realidad, ¿qué es la realidad? La realidad no es lo mismo para todas las personas, ¿sí? Definir realidad, ¿sí? Está muy subjetivo a la mente de la persona y es el resultado de cómo la persona concibe la realidad, de cómo ve la realidad. Eso, eso es un proceso mental, ¿sí? Les digo, suena un poquito filosófico aquí, pero en eso se refiere esa parte. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Digamos, este, por ejemplo, en las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton del movimiento. Newton creó la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton y la ley de la gravitación universal, ¿no? Y porque su estudio fue por qué los objetos caían. En época de Newton, Newton se fijó, observó cómo los objetos se movían y por qué caían. Y por qué todo objeto tiende a caer, va a ser atraído al centro de la Tierra. ¿Sí? Pero por allí vemos que los objetos no empezaron a caer desde el tiempo de Newton. Es decir, desde Newton hasta tiempo atrás, los objetos ya caían. ¿Sí? Pero Isaac Newton vio la realidad de otra forma. Es decir, los objetos han caído a lo largo del tiempo. Desde los inicios de la raza humana, los objetos ya han caído, ya caían, siguen cayendo y seguirán cayendo, o seguirán moviéndose, pero vean que, por ejemplo, él estudió o él llevó su realidad un poquito más allá de lo que sus sentidos pueden percibir, ¿sí? Entonces su realidad para él era diferente, ¿sale? Pero todo eso fue un proceso mental, ¿sí? Que se originó en él, por eso dice aquí, de manera que la realidad es producto de un proceso de construcción en él, y el objeto observado en un espacio y tiempo determinado. O sea, la manera en que yo veo el problema depende mucho, depende mucho de mis experiencias personales, ¿sí? Y del nivel de conocimiento que yo tenga, ¿sí? De eso depende. Ahora dice, la consecuencia de esta perspectiva sistemática es que hace posible ver la organización ya no como un fin determinado por alguien, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma en cómo los involucrados lo vean, surgiendo así la variedad interpretativa. O sea, la realidad
es subjetiva en cada persona, ¿sí? Por eso, cuando hay un problema, muchas veces decimos, el problema, ¿cómo lo veo? No, yo no lo va a ver otra persona. Ella lo va a ver desde otro enfoque, desde su mente, ¿sí? Desde sus experiencias, desde el nivel de conocimiento que yo tenga. Por ejemplo, por ejemplo, a mí me duele el estómago, ¿sí? Digamos, ¿no? Yo no soy médico, a mí me duele el estómago. Ya, pero yo lo percibo. Pero si le dice a un doctor, ahí me duele el estómago, y en la mente del médico, que es especialista en eso, o él sabe, ¿sí? La realidad que va a tener es muy diferente a la mía, ¿sí? Muy diferente a la mía. ¿Por qué? Porque su nivel de conocimiento en esa área me sobrepasa a mí. Entonces, hay un problema, pero él lo puede afrontar desde otro ángulo que es muy diferente al cual yo lo haría, ¿sí? Es Entonces, como, profe, ¿sí? es como en una empresa, ¿no? De que, digamos que, un ejemplo, que en una producción de motores, ¿Sí? si cada área tiene una forma, ¿no? Una que pone los pistones, la otra los inyectores, otra y así sucesivamente, y si hay una falla se va a identificar rapidísimamente se lo da cuenta ¿cómo le diré? Donde está realmente la falla, sin culpar a los demás. ¿Sí? Exactamente, sí, en las fallas. Si te podrías acercar un poquito más el micrófono porque hay partes donde no te escuché bien. Si me pudieras repetir, por favor. Que me refiero que, bueno, de que cuando hay una empresa, hay digamos, una de motores, Ajá. hay una donde lo ensamblan. Esa nada más es una. La otra es la de donde están los inyectores, otra los pistones y así sucesivamente. Pero también ahí si hay una falla se identifica que digamos que los inyectores, pues ya estamos en caries, tuvo los inyectores. La culpa son los personales que pusieron los inyectores o así sucesivamente. Ok. Ah, sí, esa parte es muy común, ¿sí? Por ejemplo, en esa parte en cuestión de las fallas, como dices tú, si muchas veces hay una falla y dices, no, pues eso le corresponde a tal departamento, ¿sí? O fue culpa de fulano, fue culpa de sutano. Y tenemos esa mala actitud, ¿sí? De, cuando hay una falla, lo primero que hacemos en vez de buscar el problema, en vez de preguntarnos el por qué está pasando eso o por qué sucedió eso, lo primero que buscamos, ah, no, la culpa fue de fulano, la culpa fue de sutano. ¿Sí? Es una mala actitud que hay, ¿sí? Que cuando hay fallas buscamos culpables, ¿sí? O de tal departamento, o de tal área, o de tal personal, ¿sí? Entonces, hay como tú dices, ¿no? Un motor, pasa por, no sé, inyectores, o pulido, o rectificado, sí, muchos procesos, ¿no? Muchos procesos. Y cada área, pues, le hace un proceso. Ahora, este, pero esa parte no tendría que ser así, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, el proceso no está aislado en sí, está de manera interrelacionado, interrelacionado. Entonces ahí habría que ver, por ejemplo, digamos, si hay una falla, digamos, de un motor eléctrico, habría que ver si no hay un problema eléctrico, no hay un problema mecánico, ¿sí? Esas dos partes, ¿sí? Y no solamente decir, no, pues el problema es de electricidad, ¿sí? O es el departamento eléctrico, o el problema es mecánico, ah, no, el departamento mecánico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera integral, es multidisciplinario, ¿sí? Y es afrontar o ver el problema de manera integral, ¿sale? De manera integral. ¿Y para qué? Para buscar la solución, ¿sí? Más adecuada, ¿sí? Pero sí tiene razón, que muchas veces cuando se presenta la falla, lo que todo el mundo busca en las organizaciones, ¿sí? Es limpiarse las manos, ¿sí? Empezar a buscar culpables antes que afrontar, ¿sí? Porque hasta cierto punto
todos somos responsables, ¿sí? O sea, todas las partes que están allí son responsables. Entonces, eso es un enfoque más sistemático, dice, que tradicional. Bueno, seguimos. Dice, la teoría general de los sistemas, a ver si alguien puede leer aquí. Se caracteriza por ser una teoría de principios universales aplicables a los sistemas en general. No busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero, pero sí el propósito, ah, pero sí producir teorías o formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Ok, sí. Vean, dice, no busca solucionar problemas o intentar solucionar prácticas, soluciones prácticas, pero sí producir teorías o formulaciones conceptuales que pueden ser de aplicación a la realidad empírica. ¿Vale? Entonces, aquí vean que cuando hay una situación que abordar, todos deben de estar involucrados, todos. ¿Sí? Y a veces la solución este, no va a ser lo más práctica posible. Es decir, puede ser que necesiten cambios que no sean instantáneos. ¿Sí? A veces los problemas no es que yo entre, por ejemplo, tengo un problema, entro a una reunión y en una hora ya tengo la solución. No, sí, no, porque depende mucho de la naturaleza del problema. A veces ese problema, ese problema es como el cuerpo humano, es como una enfermedad. ¿Sí? A veces tiene su origen no en donde está afectado, no en donde está el síntoma, sino el síntoma lo tiene en un lado y la causa está en otro. ¿Sí? La causa está en otro. Por ejemplo, digamos, ¿no? Pues una persona, digamos que, eh, no sé, se enferma, digamos, de dolor de cabeza o se marea, es un síntoma, ¿sí? Pero la causa puede estar en otra parte, no en la cabeza. ¿Sí? Está manifestando el síntoma en la cabeza, pero la causa raíz lo tiene en otra parte, que podría ser, no sé, a nivel del sistema circulatorio, a lo mejor su presión sanguínea está alta, a lo mejor tiene un problema con colesterol, triglicéridos, no sé, a lo mejor su presión baja, a lo mejor una infección, no sé yo, ¿verdad? Pero lo que me refiero aquí, a que, por ejemplo, es como cuando te enfermas, ¿sí? Y a veces hay enfermedades tan complejas que no con una pastillita te vas a curar, ¿sí? Necesitas todo un tratamiento y después de ese tratamiento, el medicamento va a ir haciendo, bueno, espero que vayan entendiendo con mis analogías, ¿sí? Del cuerpo humano, porque es lo que me siento que es más sencillo de exponer, ¿sí? Entonces, ese tratamiento tiene que ir este, allí generando mejoras en el cuerpo hasta que ya por fin la persona se recupera. Así con los procesos organizacionales dentro de una organización, no es que se saque la varita mágica y ¡pam! Ya se soluciona, no. A veces requiere hacer cambios paulatinos, cambios graduales, que si lo repetimos en el tiempo, van a crear una solución. A veces por la limitación de recursos que disponemos, no podemos implementarlo de inmediato, la solución, porque es muy costosa. A veces la solución, no podemos darle solución de inmediato por el punto de vista técnico, ¿sí? Que esa falla requiere desmontar otras áreas y por el sí mismo del proceso productivo no se puede en el momento. ¿Sí? Entonces a veces la solución se tiene que postergar,
¿sí? A tiempo futuro, ¿sí? Y ya daré solución más adelante. Le digo, por diversa índole, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, situaciones de personal, ¿sí? A veces no se da solución de inmediato, por eso aquí no es que haya soluciones prácticas, pero sí crear formulaciones o condiciones de aplicación en la realidad empírica, ¿sí? Entonces, no todos los problemas se van a solucionar de manera inmediata. Y hay unos que tienen que postergar, ¿sí? Por la complejidad que implica darle la solución. Hay algo otros que es rápido, pero no siempre es así, ¿sí? Bueno, ¿qué es un sistema? ¿Alguien me puede leer? Sistema, Conjunto de elementos relacionados de modo dinámico que desarrollan una actividad para alcanzar determinados objetivos y propósitos. ok, ¿sí? Ok, sí, vean que es un conjunto de elementos, volvemos otra vez a lo mismo, de enfoque sistemático como un conjunto de elementos relacionados e interrelacionados que desarrollan una actividad para alcanzar un determinado objetivo o propósito. Entonces, un sistema está compuesto de elementos. Esos elementos cumplen una función específica, pero también se interrelacionan entre sí para cumplir un propósito, un objetivo principal o un propósito. Dale sistemas, hay muchos sistemas, hablando de por ejemplo, de tecnología, pues el sistema operativo, ¿sí? Y como decimos, no, pues mi sistema operativo ya está muy antiguito, ya necesito otro. ¿Y qué es el sistema operativo? Pues el sistema que coordina, ¿sí? Todos los demás programas que tiene la computadora. ¿Sí? Es el sistema, el software más importante de la computadora, sistema operativo. Si hablamos del cuerpo humano, igual lo mismo. Hay muchos sistemas circulatorio, sistema endocrino, sistema digestivo, ¿sí? Si hablamos de un automóvil, está compuesto por partes eléctricas, partes mecánicas, ¿sí? Y todo en sí, todo se puede descomponer en varios elementos, todos los elementos tienen una función específica, pero cumplen un propósito general, ¿vale? Entonces, hablar de sistemas es hablar de elementos que se relacionan. Bueno, hablando de sistemas, no todos los sistemas son iguales, ¿sí? Hay sistemas que permiten absorber cierta información, hay otros que no, ¿sí? Hay otros aislados, puede ser sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas semicerrados, semiabiertos. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, un sistema cerrado. Dice, serán según el modo como interactúan con el ambiente, que a su vez tienen pocas entradas y salidas, para con el ambiente, si no existe una correlación entre ambiente e insumos, es nula. ¿Sí? Aquí tenemos este cuadrito, el proceso organizacional tiene insumos y tiene productos, ¿sí? Pero este sistema no permite tanto la entrada o no hay una relación entre lo que entra con lo que va a salir. ¿Sí? Dice aquí, se da según el modo como interactúan con el ambiente, que a su vez tienen pocas entradas y salidas para con el ambiente. No interactúa tanto con el medio ambiente. Es decir, en una organización, más que nada con el exterior, ¿sí? Con el exterior. Aquí, por ejemplo, en este otro, sistemas abiertos, a diferencia de los sistemas abiertos, esos son más permeables, ¿sí? Existe mucho flujo y mucha relación entre lo que entra
las entradas y las salidas. Que en la práctica, pues así, los sistemas son abiertos. Dígame, por ejemplo, en las organizaciones hay entradas y salidas. Si hablamos de un proceso productivo, necesitamos insumos, ¿sí? Si hablamos de una institución, una organización, ¿sí? Necesitamos, hay flujo de información. Si tiene que entrar información, entra información y sale información. Si hay entradas y salidas, ¿sí? Si hablamos de una institución, una organización, le digo, si hablamos de un proceso productivo, hablamos de insumos y hablamos de productos, ya como salida. ¿Sí? Y básicamente los procesos productivos, pues son abiertos. Son abiertos porque es muy difícil tener un sistema cerrado, ¿sí? Porque necesitamos muchas entradas. Luego dice, existe una relación dinámica con el ambiente donde se reciben insumos, los transforma y se elaboran productos. Este tipo de sistemas modifica la estructura y proceso de sus componentes internos con la finalidad de adaptarse al ambiente. ¿Qué tenemos de un proceso productivo? ¿Qué tenemos como entrada? A ver, de acuerdo al gráfico, ¿qué tenemos en las entradas? ¿Qué tenemos en las entradas? De acuerdo al esquema, Información, información, tecnologías y materia capital y prima, recursos humanos. tecnología, capital y recursos humanos. Obviamente, ¿verdad? Necesitamos recursos humanos, mano de obra, ¿sí? En el proceso, en los procesos productivos es indispensable la mano de obra, ¿sí? La mano de obra. Entonces, necesitamos recursos humanos. Obviamente, también necesitamos la materia prima, que son todos los insumos, todos los materiales que vamos a necesitar y que van a ser procesados, ¿sí? Que van a ser utilizados para fabricar nuestros productos, ¿sí? Ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero necesitamos esos materiales, ¿sí? Como materia prima. Obviamente necesitamos la tecnología, la maquinaria necesaria, ¿sí? La maquinaria necesaria para ese proceso productivo. Por ejemplo, motores eléctricos, bombas, eh, transformadores, intercambiadores de calor, algunos componentes o elementos, como por ejemplo, tableros eléctricos, ¿sí? Contactores, relevadores, ¿sí? Sistemas de, no sé, a lo mejor podría ser de redes industriales, ¿sí? Necesitamos, pues, computadoras, ¿sí? Todos son equipos, ¿sí? Que están de manera directa o indirectamente sirviendo para procesar nuestra materia prima. Necesitamos la tecnología, bueno, la tecnología también. Necesitamos información. Bueno, el capital, obviamente el capital, ¿sí? Porque hay que pagar a la mano de obra, hay que pagar la energía que consumimos, hay que pagar el mantenimiento de los equipos que utilicen, y por eso necesitamos el capital. Necesitamos obviamente la información, toda la información que se genere del proceso productivo, ¿sí? Tanto en la producción, tanto en toda la información, por ejemplo, de los equipos que tenemos, del estado de los equipos, del mantenimiento que se da a los equipos, de las fallas que producen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con manuales operativos, ¿sí? Toda esa parte, pues es información. Se está generando en los sistemas productivos, está generando continuamente mucha información, ¿sí? Mucha información.
Y ya esa información pues tiene que ser procesada. Y en las salidas, pues ya es como un bien o un servicio. Si productos o servicios, el resultado financieros e información. Si es un servicio, pues que sea de calidad. Si lo que está ofreciendo es un servicio, pues tiene que ser de calidad. Si está ofreciendo un producto, pues que también de calidad, pero en tiempo y forma, tiene que ser entregado. Hablando de instituciones, organizaciones, pues ahí sí, los parámetros económicos van a ser el balance entre ganancias y pérdidas, ¿sale? Y obviamente se va a producir más información. ¿Vale? Y de ahí viene la retroalimentación, ¿sí? De las salidas contra las entradas, aquí viene la transformación, operaciones, gestión y trabajo de empleados. Una retroalimentación. Y si algo no salió bien a la salida, ¿sí? Pues va otra vez de regreso, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está fallando en el proceso productivo. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿alguien puede leer aquí qué es una organización? ¿Alguien puede apoyar que leer? Profe, creo que nuestra Ya te- compañera quiere entrar. ¿No se ve? Es una organización. Bueno, ¿qué Ah, es una organización? Morgan define a las organizaciones a través de las siguientes características. Son sistemas en el que participan dos o más personas. Tienen ciertas características como poseer una estructura, se rigen bajo normas y valores, ofrecen bienes o servicios, se garantizan con el propósito de cumplir los objetivos específicos, pueden ser grandes, medianos o pequeñas. Morgan, 1998. ok. Vean que una organización, cuando escuchamos nosotros la palabra organización, pues se nos viene a la mente un equipo de trabajo muy grande. Pero vean, de acuerdo a este autor, que es Morgan, ¿sí? Vean cómo define las organizaciones como un sistema en que participan. O sea, una organización puede ser de dos personas. Vean cómo de dos personas puede ser la organización. Vean que hasta de dos, o más ya tres, cuatro, y los que siguen, ¿verdad? Pero vean que una organización puede ser hasta de dos personas. Podríamos estar hablando de una organización, siempre y cuando estén desde el punto de vista eh, organizacional. ¿Sí? O sea, no necesitas tener 500 personas o 1000 personas o 300 personas, ¿sí? Para hablar de una organización. Eso con dos. ¿Sí? Luego dice, tienen ciertas características como puede ser una estructura, es decir, tienen un organigrama bien estructurado donde se ve la jerarquía de los puestos y las responsabilidades que tiene cada persona, desde el gerente, desde el dueño, el gerente, los jefes, los supervisores, ¿sí? Los operadores, todo el personal, ¿sí? Todo el personal tienen bien definidos sus puestos mediante un organigrama y sus funciones. ¿Sí saben qué es un organigrama? Sí, Que dice, se rigen bajo normas y valores. A ver, una organización este, debe de tener una misión, una visión, ¿sí? Una misión, una visión y los valores éticos por los cuales se va a regir, ¿sí? Una misión es su razón de ser, o sea, cuál es su meta, qué es lo que hace. Una visión es dónde está y dónde se visualiza.
dónde está y dónde se va a visualizar en un futuro. Y la parte de valores, que esa no es menos. La parte de valores, todo lo que tiene que ver con la ética, y responsabilidad, honestidad, ¿sí? Empatía, y solidaridad. Entonces son valores dichas de una organización, ¿sí? Se rigen bajo normas y valores, ofrecen bienes o servicios, ¿sí? Ya sea que ofrezcan un producto o que ofrezcan un servicio. Se garantizan con el propósito de cumplir objetivos específicos y tienen objetivos, ¿sí?, generales y tienen objetivos específicos, ¿sí? En diferentes ámbitos, principalmente también lo hacen en la parte ambiental. Y si la organización impacta de manera considerable el medio ambiente, pues se consideran estos objetivos, ¿sí? En cuanto a la disminución del impacto ambiental. Pueden ser grandes, medianas o pequeñas empresas, las famosas pymes, pequeñas y medianas empresas. En nuestro país, la mayor parte de las organizaciones son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Las famosas pymes, de acuerdo a este autor, Morgan. Bueno, según Martínez, el enfoque sistemático en la organización puede descomponerse en 3 niveles. Nivel de comportamiento social, o bien conocido como macrosistemas, el cual permite visualizar la compleja interacción entre este ambiente y esta sociedad. El nivel de comportamiento organizacional y el nivel de comportamiento individual. ¿Sí? Entonces, el enfoque sistemático dice que se encarga del estudio del comportamiento a nivel social, es decir, cómo interactúa y las personas en general con su ambiente, con el ambiente en que se tengan, el estudio del comportamiento social. ¿Por qué? Porque ese es el contexto en el que está, instalado una organización es importante, ¿sí? Es importante, por ejemplo, no es lo mismo hacer, hay muchas empresas que, por ejemplo, cuando tratan de penetrar en distintos mercados, es un desafío. Por ejemplo, a lo mejor una empresa estadounidense, ¿sí?, instalarla en Sudamérica, ¿sí?, es una cosa, pero llevarla, por ejemplo, a Asia, donde el mercado es totalmente diferente, es otra cosa también, ¿sí?, pero que dificulta. ¿Y por qué? Porque es un mercado totalmente distinto. ¿Sí me explican esta parte? ¿Sí? Es decir, depende del contexto donde se encuentre, porque cada región del mundo es diferente. Entonces, por eso dice aquí, el estudio de comportamiento de las personas van a ser diferentes, la manera en cómo interactúan con el ambiente, principalmente el personal, ¿sí?, que se sujete o acate las normas, ¿sí?, de la organización. Ahora es a nivel organizacional, como tal, el sistema, el cual visualiza la organización como una totalidad. Y el nivel de comportamiento individual, el cual permite conocer al individuo, por ejemplo, sus intereses, su motivación y aprendizaje. Vean que también se encarga del estudio del comportamiento individual, es decir, estudiar en esta parte el ser humano de manera integral, ¿sí? De manera integral, es decir, no solamente la parte mental o cognitiva, sino también la parte emocional. La parte emocional o la parte socioemocional. Es decir, estudiando sus intereses, qué los motiva
y de qué manera aprenden. ¿Sí? Los intereses, la motivación y la forma en que aprenden, porque cada persona aprende de manera diferente y no todos aprendemos al mismo ritmo ni de la misma forma. Cada quien aprende a ritmos diferentes y de diferentes formas. Hay quienes aprenden más observando, hay quienes aprenden más escuchando, hay quienes pueden aprender más practicando, ¿sí? Hay quienes pueden aprender más viendo solamente, hay quienes aprenden viendo, por ejemplo, si hay que hacer algo manual, y no, pues yo nomás con verlo lo hago. Hay quien dice, no, yo no me basta con verlo, lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer 2, 3, 4 veces para que me salga. ¿Y por qué? Porque todos aprendemos de manera distinta, ¿sí? Sí, Ok. Dice aquí, bueno, Chiavenato dice que las organizaciones funcionan como sistemas abiertos. Esto indica que están en un proceso continuo de intercambio con el entorno. Las organizaciones como sistema abierto es parte de una sociedad mayor, constituida por partes menores. Las organizaciones son sistemas que operan dentro de otros sistemas. Son un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que buscan alcanzar objetivos. Entonces, en pocas palabras, las organizaciones no son unidades aisladas, ¿sí? Sino están compuestas de varios elementos por un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí para lograr objetivos específicos o generales. Dice, el sistema abierto necesita recursos, obviamente materiales, necesita energía, necesita personas, lo cual permite obtener, dice, en ello lo que se conoce como insumos o entradas, y posteriormente serán procesadas de tal manera que dará como resultado salidas. ¿Sí? Obviamente hay entradas y hay salidas, ¿sí? Que tienen que, las entradas, las salidas para que existan, tiene que haber entradas y esas entradas tienen que ser procesadas. Si la entrada dentro del sistema constituye una fuerza de arranque que suministra al mismo sus necesidades operativas. Por su parte, el proceso en lo que lo transforma una entrada en salida, por ejemplo, una tarea realizada por un miembro de la organización, mientras que una salida representa el producto final obtenido del procesamiento de entradas. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, pues obviamente dentro de un proceso productivo están las entradas, es como aquí, el que está aquí, el esquema, y están las salidas. ¿Sí? Para que exista una salida debe de haber una entrada, pero también debe de haber un proceso. Y aquí el proceso, ¿sí? Por eso se llama la industria de la transformación, ¿sí? Que va a convertir esa materia prima en un producto final. O a veces, no tanto en un producto, bueno, sí un producto final, ¿sí? Pero que ese producto va a servir a la vez para otros productos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una industria que fabrica tornillos para maquinaria. Entonces, una fábrica que hace tornillos, ya la entrada, pues el acero, hace todo el proceso productivo, las medidas de los tornillos, este corte, la, la, este, la rosca, la cuerda, y ya pues saca el tornillo. Pero a la vez el tornillo va a ser utilizado para otro sistema, que es fabricar digamos, una maquinaria X y un equipo X. Va a servir para otro sistema. Es lo que dice aquí. ¿Sale? Está integrado, ¿sí? Para otro sistema.
Bueno, dentro de los recursos, vamos a ver de qué tipo podemos tener. A ver, materiales o instalaciones físicas. A ver, ¿alguien puede leer aquí materiales o instalaciones físicas? Materiales o interacciones físicas. Están edificios, terrenos. Perdón. Edificios y terrenos, máquinas, equipos, instalaciones, materias primas, materiales, tecnología de producción. Ok. Máquinas ¿qué máquinas podremos mencionar? ¿O qué equipos? ¿Qué máquinas? Motores, bombas. Ya dije motores, bombas, transformadores, intercambiadores de calor, instalaciones industriales como tuberías, instalaciones eléctricas, todo eso. Financieros, pues necesitamos del capital, obviamente. Necesitamos que haya un flujo de dinero, ¿sí? Es decir, que haya ventas, y que haya ventas, que haya entradas. Obviamente algunos tienen créditos para sus materias primas, que existan ingresos, que existan inversiones, incluso de otras organizaciones. Recursos humanos, que es toda la mano de obra en sí, mercadológicos, mercado de clientes, consumidores de usuarios. Sí, mercado de clientes, obviamente que están los clientes, los consumidores potenciales y los administrativos, los recursos administrativos que se van a encargar de la parte de la planeación, la organización y el control del proceso productivo. ¿Sale? Entonces, esos son algunos ejemplos de los recursos que podemos utilizar. Parámetros de sistemas, entrada o insumo, dice. Ahora vamos con los parámetros de los sistemas. Aquí en los parámetros dice entrada es la fuerza o impulso de arranque o de partida de un sistema que provee material o energía o información para la operación del sistema. Recibe también el nombre de importación. Obviamente, en el proceso productivo necesitamos las entradas, que puede ser el material, la energía o incluso la información. La material se refiere a la materia prima, también la energía, ¿sí? El material o la energía. Sale, por ejemplo, ya hablamos, no sé, de una subestación eléctrica, ¿sí? Que pues, se encarga de abastecer de luz eléctrica o de electricidad cierta región, que es su materia prima, y vende siendo la electricidad en sí, que es lo que reciben, ¿sí? Entonces, la subestación lo que hace que adecua los niveles de corriente de tensión para distribuirlos en los diferentes puntos. Le hace un proceso a la electricidad porque no la transmita como le llega. ¿Sí? La adecua y la distribuye a los diferentes medios. Eso incluso hablamos de energía, ¿sí? Pero también podemos hablar de una material o materia prima. La salida o el output, bueno, la entrada es el input, se le conoce como input, ¿sí? Y el término de salida o output,
que la salida. Es la consecuencia por la cual se unieron elementos y relaciones del sistema. Estos deben ser congruentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, concluyentes, mientras que los resultados de los sistemas son intermediarios. Recibe el nombre de exportación. ¿Sí? Bueno, pues aquí no hay más que todo el proceso que se hace da como arroja un resultado, ¿sí? Que vendría siendo la salida. En la parte de la transformación, que es la parte más compleja, ¿sí? Es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas. El procesador está empeñado en la producción de un resultado. El procesador puede representarse por la caja negra. En ella entran los insumos y en ella salen los productos. Sale todo el proceso productivo, dependiendo del giro de la empresa o de la organización. ¿Sí? Pero por lo general los procesos productivos en sí pues son muy complejos, ¿sí? Porque no están, no funcionan, incluso no funcionan unos ni siquiera de manera lineal, ¿sí? Sino forman toda una red. A veces para fines didácticos se toma como que si fuese una red, pues un proceso lineal, pero ya en la práctica nos damos cuenta que en cierta forma sí es lineal, pero a la vez los procesos están tan interrelacionados entre sí que más que de forma lineal forman una red, una red. Y la retroalimentación o el feedback es la función del sistema que compara las salidas con un criterio estándar previamente establecido. Aquí la parte de control. ¿Sí? Yo tengo que llevar un control, es decir, tengo que monitorear todas mis salidas. ¿Sale? Todas mis salidas las tengo que monitorear, ¿sí? Las tengo que medir, las variables, y tengo que ver si realmente lo que está saliendo es congruente con lo planeado. ¿Sí? Esto me permite tener un control. Ahí entra la parte de, están las 7 herramientas de la calidad. Bueno, más adelante vamos a ver herramientas de la calidad y las 7 herramientas de la calidad, donde empezamos a ver los datos, ¿sí? Y de qué manera se pueden procesar, ¿sí? Para la toma de decisiones. En esta parte, la retroalimentación. Y luego viene, bueno, la parte del ambiente, es el medio en que se envuelve externamente el sistema. Bueno, a ver, dice, el ambiente es el medio en que se envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe sus entradas del ambiente, luego se procesan y efectúa las salidas del ambiente. De tal forma que existe entre ambos, sistema y ambiente, una constante interacción. ¿Vale? Dice, el sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes. Porque el sistema sea viable y sobreviva, este debe adaptarse al ambiente por medio de una constante interacción. Así la viabilidad o la supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse. Eso es importante. Si la viabilidad o la supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse. En los procesos productivos, ahorita con el avance de la tecnología, los equipos, así como avanza la tecnología en los aparatos que utilizamos, también a nivel industrial avanza, principalmente con el tema de la automatización. ¿Sí? Los motores son cada vez más eficientes. ¿Sí? La forma de monitorear los procesos es cada vez más compleja, pero a la vez más fácil. ¿Sí? La manera de llevar el control de los equipos también, y cada vez hay equipos o nuevas tecnologías que nos permiten tener un mayor control de los procesos, ¿sí? Un mayor control, ¿sí?
Por ejemplo, si hablamos de una ensambladora automotriz, ¿y qué es lo que vemos en una ensambladora automotriz? ¿Qué es lo que se ve comúnmente? En una ensambladora, si lo han visto en un video, en una imagen, por ejemplo, aquí en la que tenemos, aquí en esta parte, ¿qué es lo que se alcanza a ver? Se ¿Qué es lo que se llama, alcanza? creo que ¿Eh? se llama la línea de chasis Ok, la línea del chasis, ¿verdad? o Entonces, producción. aquí pues, vean que por lo común en toda la línea hay unos brazos robóticos que se encargan de ensamblar, que se encargan de atornillar, que se encargan de la pintura. Ya está todo muy automatizado. ¿Sí? Entonces, y cada vez van saliendo más tecnologías que nos van a permitir automatizar más mis procesos. ¿Sí? Entonces, imagínense, tengo que yo estar a la vanguardia en esos cambios que se están dando, porque si no, pues voy a estar en desventaja con mi competencia, ¿sale? Con mi competencia. Entonces, por eso tiene que adaptar al ambiente. Cada vez, por ejemplo, están saliendo más tecnologías, más productos, que son, por ejemplo, vemos ahorita, digamos, las tecnologías limpias o las energías limpias, ¿sí? Está muy de moda eso con las tecnologías altamente contaminantes. Ahorita, por ejemplo, los carros eléctricos que contaminan menos, que son más eficientes, pero vean, por ejemplo, ya no solamente tenemos industrias hidroeléctricas, no carboeléctricas o termoeléctricas, sino también está la energía eólica, la energía hidráulica, la energía térmica y otras fuentes de energía que son un poquito más limpias, o más limpias, ¿sí? Más limpias en sí. Entonces, todo esto pues genera cambios a niveles gubernamentales, va a generar cambios. Eh, entonces, esta es la parte de ambiental. En la parte del ambiente aquí dice, el sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes, es decir, no es la organización no es ajena a los cambios que se generan en el ambiente. Hay cambios legales también, las leyes cambian, ¿sí? Las leyes cambian, en materia ambiental hay cambios, ¿sí? En materia de personal puede haber cambios, ¿sí? En materia, en el ámbito tecnológico puede haber cambios. Entonces, todo eso, pues, conlleva hacer modificaciones. Por eso que el sistema debe adaptarse al ambiente por medio de una constante interacción. Y debe de ir proyectando más que nada los cambios que se van generando al exterior para responder a las exigencias y demandas del medio externo. Va a depender a las exigencias, dice, y las demandas. Sale de manera responsable, de una manera muy responsable. ¿Sí? Ahora, con todo lo que les dije, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ok, bueno, entonces ahorita lo hicimos un poquito teórico en esta parte de el primer tema. ¿Sí? La siguiente clase vamos ya a ir haciendo unos ejercicios, ¿sí? Para que vayamos viendo el concepto de optimizar los recursos. Vamos a ir viendo unos planteamientos de algunas situaciones que implican tomar una decisión para optimizar ciertos recursos. Para eso vamos a utilizar un poquito las matemáticas, ¿sí? Para desarrollar de manera analítica este, esas situaciones, ¿sí? Y por el momento, pues en esta parte, hasta aquí la vamos a dejar. El módulo pues ya está en la plataforma,
En la plataforma de la escuela, allí está el módulo, ¿sí? Ahí están los temas y también allí están las actividades, ¿sí? Solamente ahí voy a modificar algunas fechas, ¿sí? Que no corresponden ya, pero las actividades van a seguir siendo las mismas. También está la presentación, ¿sí? Para que la tengan ustedes. Y voy a ir subiendo otros recursos que van a complementar a esta clase y a los demás temas. Sí, pero de antemano los temas ahí están, la presentación está en la plataforma y las tareas también están en la plataforma. ¿Vale? Ya les entre, analícenlas y cualquier duda, ¿sí? O aclaración que tengan, me comentan. ¿Sí? Profe, Profe, ¿Sí? la tarea que dejó es de investigación. En la plataforma, Sí, ¿sí? A ver, bueno, aquí lo voy a dejar de compartir. Aquí ahorita vean, el primero está las diapositivas. Después, aquí dice un mapa conceptual de la clasificación de sistemas con enfoque sistémico. Esa, es hacer un mapa conceptual. Es el primero. El segundo es ejercicio. Perdón, el segundo es un cuadro sinóptico. es que no me aparece en la materia, profe. ¿No te parece? sí, profe, a mí tampoco. Optimización 2, ¿no? Ok. Bueno, entonces no le aparece, ahorita les digo al maestro Liu, ¿sí? Para que los agregue, porque posiblemente no. A ver, te voy a ver. Posiblemente Tengo no otra los haya. pregunta. ¿Cómo? La tarea la vamos a hacer a mano o en computadora. La pueden hacer a la computadora. Pero Gracias. nada más, sí, esa computadora, pero nada de nada más copiar y pegar imágenes, porque luego uno se lo hace. Sí, no, ya saben, quiero que lo elaboren ustedes, porque me voy a dar cuenta y nada más copian y pegan. O sea, algo en computadora, pues, se pueden poner color, pueden modificar tipo de línea, pueden poner color al título, es decir, hacer un poquito más presentable, porque precisamente por eso va a ser la computadora, ¿sí? Pero sí, puede ser la computadora. Ok, bueno. Entonces, ¿ya nadie más tiene dudas de algo? No, profe, todo claro, ¿No? gracias. Ok. Bueno, entonces les encargo que revisen la plataforma. Ya yo les mando mensaje al maestro en YouTube para que se agreguen los que falten. Ya entren y puedan ver las actividades. ¿Vale? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Y ya nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Gracias, maestro. Nos vemos. Que tengan buena noche. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.